conmigo esta noche. Por favor. Ante todo, bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Ramiro, te agradezco mucho. La verdad, bueno, Magalí también, muy agradecido por la invitación. Bien, bien, la verdad que, bueno, son tiempos difíciles, pero uno siempre mantiene la esperanza, que creo que es lo que nos hace seguir en la lucha. Sí. Bueno, uy, perdón. Sí, sí. A ver, vamos a meternos directamente al tema, porque, viste, cuando arrancás, después el tiempo se pasa volando y decís, "Uy, ¿por qué no hablé esto? ¿Por qué no hablé aquello?" Y Meli me empezó así, cortá, cortá, cortá. Entonces, nada, vamos. A ver, yo te he escuchado, Ujú. bueno, vos participaste en las elecciones, en estas últimas elecciones, has participado también en elecciones presidenciales, En la del en la 2023. del 2023, Exacto. y te he escuchado que vos tenés un posicionamiento nacionalista de la Ujú. gesta San Martín Rosas Perón. Sí, O sea, sos justicialista, sos peronista. sí, 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 por supuesto. Eh, ¿Cómo ves desde el punto de vista actual y qué es lo que, a ver, viste que cada uno, yo estoy en principios y valores, por ejemplo. Sí, Después vos tenés otros que están acá con más, con el Frente Renor. Bueno, dentro de todas nuestros, digamos, espacios. espacios, qué es lo que te diferencia? ¿Cuáles son las ideas que quizás debemos coincidir en muchas o quizás en otras podemos debatir? Mm. ¿Cómo lo podrías encuadrar eso? Mira, yo creo que en principio hay una cuestión interesante que creo que se plantea dentro de lo que es el siglo XXI, que obviamente yo reivindico profundamente al peronismo, vengo de un hogar peronista. De hecho, hoy es una fecha muy especial para nosotros, 4 de junio, que es ni Mm, más ni menos que un nuevo aniversario de la revolución del Go. sí, Y bueno, ahí apunto, vos fíjate que el peronismo nace en realidad de una revolución netamente nacionalista. O sea, el Go era un grupo de oficiales que básicamente trabajaba, digamos, en forma subterránea, sí, porque hay que entender que en esa época, como ahora pasa, en igual situación, las Fuerzas Armadas estaban cooptadas por un pensamiento liberal, un pensamiento anglófilo. Lo que ellos hacen es una especie de infiltración, si vos querés, del pensamiento nacional, y lo hacen 90 años después de la batalla de Caseros, ¿no? Que ahí claro. se termina un poco, o se pone en pausa el proyecto nacional durante casi un siglo. Creo que en el siglo XXI, y eso es un punto que me parece que es clave, que el peronismo, el propio Perón, a ver, la doctrina del peronismo se proyectó, yo creo que incluso 50 años adelante. Sí, Es un montón, o sea, es una visión maravillosa. sí, sí. Pero evidentemente ya Perón no pudo prever la inteligencia artificial, la caída de la cortina de hierro, el surgimiento de potencias emergentes como China, como India, los conflictos que están habiendo ahora, digamos, a nivel mundial, y también la posición de Argentina. Perón tenía la esperanza de que Argentina a esta altura tuviera más de 100 millones de habitantes. No Claro, llegamos ni a 50. De hecho, tenemos una tasa de natalidad a la decreciente. baja. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿A dónde quiero ir? Que evidentemente el peronismo, no el peronismo como doctrina, pero sí el Mm, peronismo como movimiento está llegando a un agotamiento y ese agotamiento también se ve en la gente. ok. Entonces, nosotros planteamos un nuevo paso, que yo no sé si todavía la sociedad, creo que no llegamos al límite con mi ley, pero estamos muy cerca de llegar al límite, Mm, donde la gente va a plantear, mirá, yo necesito algo, digamos, que sea genuinamente distinto. Y yo creo que ahí es la respuesta que se tiene que dar desde una doctrina que no tiene que tener miedo, y en ese sentido, a ver, dentro de las coincidencias que podemos tener, yo creo que todos los muchachos de principios y valores lo tienen, de no tenerle miedo a la palabra nacionalismo. O sea, mm, no tenerle miedo a eso porque a veces te lo han estigmatizado, sí. y la realidad es que lejos de ser estigmatizado, hoy por hoy, de hecho, creo que es el único antídoto frente a la crueldad o frente a esta cuestión de entrega que plantea Milei. Porque Milei es justamente la antítesis de nuestro pensamiento, Mm, pero está encarnado de una forma tan brutal, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, hoy le escuchás a una Lilia Lemoine decirte, mm, los médicos que se jodan. O sea, perdón, ¿no? sí, El término. Sí, pero pensé, muchachos, ¿para qué estudiaron eso? Sí, a ver, bueno, hubieran elegido el joystick correcto, de última. sí, sí, sí. Por qué se andan quejando de los sueldos bajos? Esa lógica cruel, justamente ellos no tienen ningún problema. Ellos te dicen, mira, yo estoy a favor de Estados Unidos, amo a Inglaterra, mi Sí. modelo es Israel, perfecto. Ellos no tienen miedo en decirlo. Entonces nosotros a veces, ¿por qué tenemos que tener miedo en reivindicar a nuestra tierra, en reivindicar a nuestro pueblo, en reivindicar justamente, a ver, yo, por eso te digo, a mí, si yo sí vengo de una cuestión nacionalista, pero a mí me hablas de Perón y yo no hablo de Perón con miedo. Ay, ¿qué me van a decir si reivindico a Perón o si lo reivindico a Rosas? ¿Qué me va a atacar? Yo escucho dirigentes, pero con esto te cierro, Sí. escucho lamentablemente dirigentes que se perciben peronistas, pero que tratan de no hablar de Perón. No, no hablemos de Perón porque, viste, capaz que, no sé, el Amabel de Twitter me va a mirar La Mabel mal. de Twitter. Sí, No, sí, a lo que vos decías me hizo acordar a cuando el Papa Francisco es entrevistado por Fontevecchia, que le dice, ¿usted es peronista? Y dice, me lo pregunta claro. como diciendo, ¿usted tiene lepra? Es Este, exactamente la definición. me hizo acordar a eso. Es eso. Entonces, a ver, en los puntos de coincidencia, y hay puntos, sí, obviamente tenemos matices. Vos, Mm, a ver, y esto no es esto lo hemos charlado incluso con muchos compañeros. Yo conozco a muchos compañeros de Principios y Valores, lo conozco a Pedro Borio es un compañero, un amigo, lo conozco a Cristian Taborda, conozco a muchos sí. compañeros, los más polémicos siempre, ¿no? Siempre soy amigo de los más revoltosos, pero sí, hay cuestiones que, o sea, yo creo que hay un posicionamiento, sí, yo soy
de los que sostiene que el problema es la anglósfera. No tengo un posicionamiento a favor de Estados Unidos. En ese sentido, bueno, Guillermo muchas veces ha planteado cuestiones que, bueno, son cuestiones de él. Yo entiendo, quizás alguno me dice, mira, es una cuestión de estrategia. Lo que pasa es que yo realmente creo que Estados Unidos no hay chance, no de pelearte con Estados Unidos. Quiero ser consciente. No te puedes pelear, o sea, uno no es estúpido. No vas a iniciar una guerra con Estados Unidos. Pero tampoco podés tenerlo de amigo. O sea, no hay chance de ser amigo de Estados Unidos. O sea, vos con Estados Unidos debes tener una relación distante. Yo por eso soy muy favorable a los BRICS. Claro. Más allá, digamos, de la polémica que hay en algunos puntos, pero creo que si vos me das a elegir entre OCDE y BRICS, yo elijo BRICS toda la vida. O sea, creo que por lo menos ahí no estamos atados. Creo que hay ciertos... Yo, por ejemplo, y con esto, digamos, sí creo que hay un punto, yo no legitimo la deuda externa. Me parece que el gran tema con la deuda externa es investigarla, auditarla, porque yo creo que entrar en el debate quién va a pagar la deuda externa, desde mi punto de vista, es legitimarla. Claro. Que fue el gran error que cometió Alberto Fernández. Porque el primer gran error de Alberto Fernández fue haber legitimado la deuda que tomó Macri. Entonces, si nosotros volvemos, digamos, a una situación donde el próximo gobierno, en vez de decir, bueno, tenemos que desconocer soberanamente la deuda que tomó Caputo en sus 2 periodos, Macri y Milei, y decimos, no, paguémosla, bueno, estamos legitimando a los delincuentes. Entonces, después, ¿con qué herramientas lo voy a meter preso a Milei o lo voy a meter preso a Sturzenegger? Sí, lo que tenemos que hacer, digo, yo hablo en ese término. Milei, si nosotros como pueblo no logramos que Milei, Sturzenegger, los Caputo y todo eso terminen presos, si no lo logramos, fallamos como pueblo. Porque esto no puede volverse a repetir. No, claro. Pasa que, bueno, estamos atravesados bajo varios factores que no creo que... Puede ser, Julio Bárbaro en una charla también me dijo que para él Milei era como el límite, digamos, toda la paria final, el límite de un cambio que iba a haber en la sociedad. Pero bueno, hay que ver, hay que ver. Hay que ver porque hoy por hoy la tecnología, las redes, el tema de cómo funciona lo que producen en la mente, la repetición constante, los grupos, del aislamiento, o sea, hay factores que también van cambiando desde mi punto de vista y se van modificando. Ahora, el tema de lo que está en mesa son 3 propuestas, creo yo. Desconocer la deuda, rolearla por siempre, o pagarla, de alguna forma, en un determinado plazo, tiempo y forma de pago. Y sobrepagarla, en todas, siempre alguno tiene que pagar. De algún lado tiene que salir la plata, o sale de los jubilados, o sale... nuestra propuesta es que salga de la sociedad rural, sí. O sale de los comerciantes, o sale... alguien la pone. Entonces, ¿crees que hay oportunidad todavía, por más con la fuerza que te puede llegar a dejar no pagar la deuda, como para sostener todo el sistema productivo? O sea, vos decís, no, bueno, no pago la deuda. No, incluso no pagarla sería el infantilismo trosco. ¿Cómo, yo digo, claro, eso, ¿cómo lo llevas claro, adelante? Yo digo el hecho de no es no pagarla, sino generar la auditoría. Vos fíjate que es muy interesante si vos analizás la historia post-Macri, el FMI estaba aterrorizado. Sí, es que, a ver, el crédito de Macri con el fondo es un crédito que no existe. Que es un crédito totalmente usurero porque le dio 50.000 millones de dólares para 2020, 10. O sea, imposible. Imposible. Pero aparte, Ramiro, el nuevo préstamo que le dan a Milei, la mitad del directorio del FMI no lo firma. Se niegan a firmarlo. Tienen que buscar empleados de tercera línea. Esto lo explica muy bien Lucena Glesser en La Política Online. Explica que ellos tienen que buscar a otros funcionarios para que firmen en nombre de los que se negaron a firmar. Es más, Alemania y Japón están totalmente en contra de esta política. Claro. Entonces, al contrario, mira, viste como... Yo creo te voy a dar una respuesta política y una respuesta económica. La respuesta política es la siguiente. Vos al FMI lo tenés que contraatacar con un planteo que es real. Ellos internamente tienen un problema y lo saben. Sí. Nos corren a nosotros del problema como diciendo, bueno, háganse cargo ustedes. No, yo me voy a hacer cargo de los líos del FMI o de la corrupción del FMI. Sin perjuicio de eso, a nivel económico, mira, soy muy concreto. La destrucción que está generando Milei va a costar muchos años levantarla. Sí. Si el próximo gobierno que lo suceda a Milei, en las condiciones que fuere, no adopta medidas de raíz, va a terminar mucho peor que lo que puede llegar a terminar Milei. ¿Por qué te digo? Porque estás heredando una situación trágica. O sea, estás heredando a Menem, pero no al Menem como le pasó de la Rúa, que era una burbuja, pero que estaba todo más o menos estable. Vas a heredar a un Milei que te está dejando todo directamente hundido, porque el tipo escondió la basura debajo de la alfombra, genera una deuda gigantesca, deuda social, deuda económica, robo, porque, a ver, la deuda, la forma de crimen delictual de Totó Caputo no es el hecho esto de, no, te robo de la obra pública, es mucho peor, es una cuestión de guante blanco. Es difícil de entender, pero es mucho más profunda y mucho más dañina que la otra forma. Es otra forma de corrupción. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenés que tomar medidas de fondo. Y la realidad es la siguiente, la Argentina no va a salir con préstamos internacionales, ni va a salir tampoco diciendo, miren, nos vamos a mantener igual. Lamentablemente, por eso digo, no tocamos fondo, porque lo que nosotros estamos planteando no es la solución más linda ni más políticamente correcta, pero es la única solución que sí nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque de esta no se va a salir
digamos, con una cuestión del Fondo Monetario, con una alianza. Esto se va a salir a lo Putin. Y a lo Putin es un modelo donde vas a tener 5 o 6 años, donde la vas a tener que jugar, donde te vas a tener que arreglar con tus recursos, y después vas a salir adelante. Cuando Putin toma a Rusia, Rusia estaba en una situación de balcanización. Ya los Estados Unidos habían tomado la decisión de dividirla, le estaban haciendo todos los movimientos separatistas. Aparece Putin, tipo ordenado, tipo frío, toma las decisiones que tiene que tomar en Chechenia, mete presos a los oligarcas, dice, bueno, muchachos, a ver, no vamos a vivir del McDonald's, no vamos a tener Starbucks, pero vamos a implementar una política nacional. Y eso sirvió. Nosotros vamos a tener que pensar en una doctrina nacional que claramente no va a ser la más cómoda, pero sí va a ser la única que nos va a sacar adelante. Porque el sacrificio, a ver, Milei lo dijo, pero lo hizo a la inversa. Porque Milei dice, yo voy contra la casta, gobierna para la casta. Lo que yo digo, los que van a tener que sufrir, y hay ojo, en ese aspecto entiendo la lógica de la sociedad rural, pero creo que no es, en mi parecer, Sí, sí. el camino que ellos paguen la deuda externa, porque insisto, es legitimarla. Ahora, que todos vamos a tener un sacrificio, sí, pero en pos de un proyecto nacional. El problema que hay actualmente con Milei es que no es un proyecto nacional, es un proyecto colonial. Sí, sí. Sí, Ese sí, es estoy el de gran acuerdo. drama. A ver, dos preguntas que me surgieron. Una es una comparativa ahí como para Dale, comenzar, dale. pero principalmente con el tema de la deuda. Para comprender bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís con respecto a que ese crédito claramente estuvo mal dado, mal otorgado, irregular, y creo que la Argentina tuvo la oportunidad de decir, bueno, reunir al Congreso, cuando fue Alberto Fernández, en vez de decir, de legitimarla, decir, bueno, acá hay algo que tenemos que llevar un caso, no sé, a la corte del FMI, Sí. de quien sea, con nuestros abogados, técnicos, lo que sea, para reclamar esto. A ver, pero eso, yo no creo que el fondo te diga, bueno, te No voy te va a a, ceder. te voy a regalar los 50.000 millones de dólares o No. 45.000 millones. No te va a decir eso. Entonces, de alguna forma, capaz que por la presión te digan, bueno, no sé, lo que puedas lograr de la Corte Internacional, que te respeten el valor de origen, te hagan un plan de pago a 60 años, a 70 años y te saquen la pata de la cuestión, que pero antes tiene que ir preso unos cuantos y un Mm. par de quilombos, onda el FIFA Gate, o sea, algo Sí. de ese tamaño, me Sí, explico, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, al fin y al cabo seguimos teniendo el mismo tema. ¿Quién la paga? Bueno, Porque yo no creo que te cedan a nadie, o bien, o tenés los troscos, o las rolías así por siempre, o podés utilizar la herramienta que vos me estás diciendo, de mm. ir a pelear y tener más herramientas. Bueno, qué sé yo, vamos a pagar 5.000 millones por año, 4.000 millones por año de acá a una X cantidad de tiempo. Bueno, me- eso a nosotros nos permitiría recomponernos, tratar de recomponernos financieramente. Me parece a mí esa es la duda, porque en algún punto algo vamos a tener que pagar. O Mira, hasta dónde vamos a llegar. es muy buena la pregunta. Y la Argentina ya tuvo una situación, o sea, cuando cayó de la Rúa, después tuvimos 5 presidentes, después subió Dualde, se armó esta misma situación, en menor escala, Sí, sí, en menor otros escala, montos. otros montos, pero hay una cuestión fundamental, la reestructuración de los pagos. O sea, Claro. vos tenés que suspender y reestructurar pagos por lo menos por 2 o 3 años. Sí, sí, sí. Si a la Argentina vos le permitís en 2 o 3 años reconstituirte y evidentemente eliminás un factor clave Hmm. en la administración pública que es el factor corrupción, porque eso es una cuestión que tenés que eliminar. Sí, sí. Si eliminas la corrupción, Argentina en 2 o 3 años se recupera. Pero ¿cómo decir cómo se recupera? Bueno, se recupera reindustrializándose, que en eso coincidimos plenamente. Obviamente que esos recursos naturales que nosotros tenemos dormidos o que se los están llevando, a ver, a vos te llevan el oro, las mineras, Sí. y con una declaración jurada que dice, no, tengo 2 gramos de oro, y tienen 50 Sí, sí. kilos adentro de la cuestión. Los barros también que te levantan y ahí también hay minerales que no pasan. Argentina tiene que amonedar su oro. Claro. Tenés que, a ver, esto es una vieja cuestión, yo cuando era chico me acuerdo que ya lo escuchaba a Pino Solanas, Mm. y la reforma del Código Minero Nacional, que la Argentina pueda tener sus propias empresas mineras, que la Argentina pueda efectivamente recuperar el control de sus recursos naturales y sus recursos económicos básicos. Nosotros necesitamos básicamente 3 años, que no son 3 años de gracia, son 3 años donde la Argentina se puede recuperar, puede pagar lo que corresponde después de la investigación correspondiente, Sí. y donde te podés empezar a recuperar. Ahora, en esos 3 años, ¿qué haces? Pagas básicamente la deuda interna. Porque Sí, vos sí. fíjate lo que está pasando. Hoy la gente no tiene un mango en el bolsillo. Entonces vos salís, vamos a la esquina, vamos a comprar un alfajor, y los kioscos cierran porque no venden ni un alfajor. Los médicos de Garrahan ayer están discutiendo con una diputada libertaria y ella les decía, no, ustedes con 360.000 pesos pueden vivir. Eso, sí, sí, sí. Bueno, que viva ella con 360 lucas, entonces que me muestre cómo hace. Claro. Yo tengo un nene de 3 años y tengo una nena de 4 meses. A mí, la verdad que el presupuesto solamente entre los cartoncitos de leche y los pañales, sinceramente, es una fortuna. Y estoy usando marcas nacionales, porque gracias a Dios me han salido hijos muy, muy argentinos hasta en eso. Pero, ¿qué te quiero decir? Yo no sé cómo, realmente yo en el día a día me pregunto cómo hacen otros padres, porque con mi mujer tenemos la suerte, ella es médica, yo soy abogado, tenemos nuestra profesión, pero ¿cómo hacen? Sí, Es ¿cómo muy hace un difícil. jubilado con 300 ¿Cómo lucas? hace un jubilado comprando sus remedios, pagando los servicios? Bueno, es que ese es el problema, no lo hace. Si ustedes se fijan, esto que yo voy a decir, vos ponele el mote de polémico, pero es muy impresionante la cantidad de muertes
por paros cardíacos, por suicidios que se están registrando. Es una estadística que no se está llevando fija, pero yo te puedo decir que, y a mí me ha sorprendido, y en estos últimos meses es fuerte, estás viendo casos cada vez más cercanos que yo conozco, de gente que me dice, che, fulano, y le agarró un bobazo, y fulano, che, ¿y por qué no? Mala sangre, y no, un problema, tal, tal, Sí, tal. Y mira, y el abandono de la obra pública, y con esto te cierro este concepto, pero es clave. Mira, yo pocos días antes de la elección falleció un amigo mío muy querido, Martín Cruz, un patriota, un compañero. ¿Y por qué falleció? Se mató en el accidente de Cañuelas. Fue uno de los que se murió en el accidente de Cañuelas. Y entonces yo hablé con la mujer, hay una causa penal. Ese accidente jamás se debería haber producido. a ver. Pero él viajaba en el asiento de adelante del micro y esa ruta donde él Sí, se sí. mata estaba medio construida, el camionero no lo vio y es por culpa de la falta de obra pública. O sea, cuando Milei corta la obra pública, ahí tenés un muerto. Y no es un muerto que a mí me lo contaron, era un amigo mío. Uno de los pocos que yo puedo decir que eran mis amigos. Entonces, claro, vos ves eso, ¿y cómo no te va a dar bronca? Llega un punto, a mí me pasa, mira que yo soy un tipo muy racional y que trato de siempre ser ajustado a los hechos, pero realmente cuando ves eso y vas y ves el cajón y te encontrás con situación, la verdad te agarra una impotencia, pues decís, esto es el abandono, esto es el estado ausente, esta es la motosierra. Sí, sí, sí. Ese amigo se murió, es eso. Mm. Ese jubilado que no come, esa madre que de repente no tiene que darle a su hijo. Y a Milei no le importa. Estamos hablando de gente que la verdad que perdió el sentido de humanidad. Mm. Y nosotros cuando muchas veces definimos qué es el nacionalismo, qué es el peronismo, bueno, que es cristiano y humanista, lo dice Perón, Sí. primera línea. Estos no son ni cristianos ni humanistas. No, Estos no. tipos claramente responden a una lógica antihumana, diría, ni siquiera inhumana, antihumana, porque parece que están privilegiando, no sé, el avance de las máquinas por sobre el avance de los seres humanos, nos quieren reemplazar, ya dijo Reidel, Sí. hay muchos argentinos, Sí, sí, lo sí. dijo claramente, sobramos en nuestro propio país, Sí, sí. extínganse a ver cuándo se terminan de morir. El planteo del Sí, régimen sí, de sí, Milei es es que ese. pasa que, a ver, no, lo que vos decías, esas altas de mortalidad por suicidio y toda la bola, bueno, vienen producto que la gente no va y compra sus medicamentos, que no se va a tratar al médico, producto de, a ver, Perón también hablaba mucho del tema de ocupar el tiempo en el trabajo, en cuestiones que refortalezcan el espíritu, y si vos no podés tener trabajo, ponerle el plato de comida a tu hijo, los vicios se van acercando, la depresión, entonces es muy complejo, sin dudas. Yo para no correrme, te digo, sí, sí, lo de la deuda me parece. Yo la verdad que le sumaría tu punto de vista a mi criterio particular, porque me parece muy acertado en aprovechar eso, porque no hay punto legal técnico, ningún país, o sea, por eso se fue Macri, se fue la del fondo también, se fue, abandonó, la sacaron disparando. Entonces, creo que eso es algo que tenemos a favor para realizar un reclamo internacional y quien dice no para sentar una bandera, quizás habría que buscar si no hay algún tipo de antecedente al respecto. Pero bueno, 3 años sin pagar para recuperar el músculo productivo, pero yo quiero que después la ponga la sociedad rural que se la viene llevando, y no el campo, no los que trabajan en campo, la sociedad rural, los oligarcas de este país, así como Putin los metió en cana. Nosotros mirá qué barato que les sale, qué barata que son las penas argentinas, que solamente tienen que pagar lo que pidió el oligarca de Blanco Villegas de Mauricio. Entonces, vamos con, yo en mi particular propia, para mí es por ahí. Pero agregaría, me parece muy, muy Pero te interesante. voy a sumar eso, Ramiro. Si la Argentina se recupera, uno de los primeros sectores que se recupera es el campo. Porque evidentemente el campo va a ser, o sea, el campo con un gobierno, digamos, donde realmente impera un espíritu de patria, va a ser uno de los primeros y los grandes beneficiarios. Es decir, hoy Claro. por hoy, el sector, no te estoy dando el pequeño, el mediano y el gran productor. Ahora, vos tenés que eliminar del campo a dos grandes buitres que indudablemente están destruyendo el campo, que son Grobo Copatel y Sí, Elzain. O sea, ¿por qué? Porque Grobo Copatel, los Grobo, los ¿no? Que Grobo. la juegan para el lado del kirchnerismo, y Elzain, que la juega para el lado de los liberales, entre los dos son los dos grandes dueños de la tierra y aquellos que están hoy por hoy destruyendo a los pequeños y medianos productores. Entonces, si vos liberás a esas tierras de las garras de estos sujetos y se las das a los que la verdaderamente trabajan la tierra, ojo, la Argentina se recupera. Y eso ese sueño que plantea justamente de que la sociedad rural lo pague, pero perfectamente lo va a poder pagar. La Argentina larga, mira, solamente con el oro que hay en La Rioja, la Argentina Sí. paga 10 veces la deuda externa. Solamente Sí. con el oro de la Rioja te estoy hablando. No te estoy contando el petróleo, el gas, los recursos naturales, etcétera. La Argentina tendría que tener, o sea, el plato de comida en la mesa debería estar, Algo es moneda básico, corriente. o sea, a ver, Y un básico. buen plato de comida, bien nutritivo, ¿Qué bien. hablamos antes fuera del aire? Los chicos no están comiendo. Mm. Los chicos no comen. Y eso, a ver, justamente esto lo explicó la Fundación Conin. Los chicos en el primer año de su vida es cuando desarrollan su cerebro. Sí. Todo aquello que no desarrollan en ese año, después no se puede Es desarrollar. lo fundamental para atacar siempre, el alimento, o sea, bueno, viste que a veces también lo mismo. Yo en ese sentido, no sé si siempre los que tienen un pensamiento nacionalista les va a caer bien un Putin, van a Mm. comprender ciertos líderes quizás del Medio Oriente, van a entender también
yo siempre digo, yo no soy quien como para venir a decir si lo que pasa en Venezuela está bien o lo que el propio pueblo Es tema de cubano ellos. hizo es su historia, su idiosincrasia, ellos saben por qué. No me gusta tampoco que lo hagan de No, otros no, países no. para acá conmigo. Entonces, ¿será que siempre los perfiles que tienden a un nacionalismo les gustan esos perfiles, como bien puede ser Putin, una parte ahora Trump porque representa un nacionalismo, Mm. una parte de la sociedad pensó que Milei era nacionalista, o sea, nosotros Bueno, porque bueno, quizás estamos un poco más metidos en la política, comprendemos un poquito más de buscar qué es una ideología, cómo funciona, cuál es el pensamiento céntrico y bueno, después por lo que hace obviamente no está más claro. Eh, pero creo que el argentino de por sí es profundamente nacionalista y será que los antinacionalistas siempre tienen una mirada más de otros ciertos líderes, ¿no? Un poco más distinto que era un Biden, sí, Churchill. claro, Churchill, Sí, 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 sí. este, Sí, más progres, más. Pero es un falso progresismo, porque vos fíjate que el propio Milei termina en una tiranía. Te venden la mm, libertad y vos fíjate que hablan de Churchill. Si vos vas a ver lo que hizo Churchill en India a Churchill lo odian. sí, Churchill mató a millones de indios, los mandó a la muerte. Entonces, digo, no estoy hablando del momento de la Segunda Guerra, te estoy hablando de lo que hizo en India en un pueblo que estaba luchando por su libertad, como él lo sí, masacró. Biden desató decenas de bueno, guerras. claro, Entonces, cuando vos decís a veces, es paradójico. Las conducciones fuertes por difícil que parezca, traen mucha más libertad que las conducciones disfrazadas de libertad, mm, o que dicen que son muy progres, y que te terminan encerrando porque simplemente no coincidís con ellos, que es lo que termina pasando. De hecho, Milei está haciendo eso. mm, Milei no coincide, no, usted es enemigo, entonces empiezan a atacar, sí, te empiezan a cercenar. La compra de medios que está viendo, yo celebro que este medio esté. Cada vez hay menos medios libres e independientes. Fíjate lo que pasó, Caso y Noticias, mm, porque a mí me llama la atención y mi solidaridad con ellos, que era un canal que incluso había desarrollado un perfil bastante sí, opositor, y de la noche a la mañana, por un grupo que supuestamente se percibe como peronista, termina cerrando. Entonces decís, muchacho, a ver, acá hay un acuerdo tras cartón, que esto hay que marcarlo, sí, que todo aquello que parece superficialmente por abajo es muy distinto. Entonces, yo por eso a mí esta discusión de la tercera sección y todo eso son estupideces. Se están vendiendo al país y están viendo la elección en la tercera sección electoral bonaerense. O sea, claramente los niveles de prioridad de la política están muy por debajo de los niveles de prioridad de la patria. claro, Tenemos que empezar a discutir las cosas en serio, no estas pavadas. Hoy, por ejemplo, de hecho lo comenté en redes hace un rato, hubo, que yo diría por la fuente está confirmado, por la misma fuente que confirmó el hackeo al ejército argentino, hubo un hackeo al Banco Central, mm. el robo de 19 millones de datos de argentinos Muchos y millones de euros. 19 millones de Hace poco datos, también en el de los DNI, el el RENAPER, RENAPER. Ahora, ¿son hackeos o es venta de información? Porque en diciembre hubo ¿cómo puede el ser? hackeo a la Comisión Nacional de Energía Atómica. También. Y ahí se roban el Karen 25, que a las 3 semanas del robo y de la publicación de los planos en la Deep Web, de repente Mile dice, bueno, lo doy de baja. No, no es que lo das de baja, es que te robaron los planos o los entregaste, Claro, y ya lo apareció tiene todo el mundo. ya está, perdió el sentido del Karen 25. Ahora digo, qué importancia, ¿no? La ciberseguridad. Fundamental. Oye, ¿cómo nos van a robar los datos de nuestros documentos? ¿Cómo nos van a chorear los datos de documentos, mail, toda la información que hoy justamente el tema central de los países, los conflictos es la información. Por Es supuesto. como Facebook, Instagram ganan plata con la información que le venden a las empresas, la información que pueden utilizar los países. Hoy por hoy, esto porque uno en su casa lo tiene desactivado o no activado, pero si quisieran haber ya, no sé si está instalado, acá hay un GPS continuamente con nosotros, e inclusive esta cámara puede tener acceso a alguien y estar viéndote en este preciso instante por atrás. O sea, A ver, si usar no, una gorra de aluminio no te va a salvar de lo que te están espiando todo el día. O sea, si, olvídate. si no prestamos atención en esos detalles y estamos atentos en lo que es la ciberseguridad, estamos complejos. Y que veníamos conversando antes, a ver, ¿qué opinás, por ejemplo? No sé, se me dio por preguntarte, de un personaje como Cunio, Ujú. ¿no? Que él tiene otra visión, él quiere darle la independencia a las provincias, que tiene ese plan, por ejemplo. Lo que pasa es que me parece que la confederación, o sea, yo tengo una visión distinta. Yo creo que la confederación es una involución. O sea, Mm. la evolución de la confederación fue la La federación, unión. la unión. Y justamente, en realidad, esto te lo dice cualquier historiador, incluso revisionista, Rosas, sí, era de la confederación, pero era profundamente federal al estilo de mantener una unidad. Claro, O sea, Rosas no le poseyó, porque justamente la gran lucha de Rosas con los caudillos federales que se le rebelaban era que justamente ellos no querían la unidad, cada uno hacía lo que quería. De hecho, la batalla justamente de la vuelta de obligado se puede dar en el marco de una unidad nacional, claro, porque si hubiera sido que cada provincia adoptaba lo que quería, entonces, qué sé claro. yo, Estanislao López decía, mire, que pase el barco, No y el pasa otro decía, nada. el de Corrientes decía, pase. De hecho, estaba sucediendo eso. Corrientes básicamente quería que pasen. Claro. Entonces, para mí, y no voy a hacer juzgar a la persona, voy a hablar del proyecto, para mí la confederación tal cual está planteada no solamente es un error, es una involución y es favorecer justamente a la balcanización del país. Hoy por hoy lo fundamental es mantener esta idea federal que no existe, porque seamos claros, vivimos bajo un régimen unitario, Sí, pero la cuestión del unitarismo a pasar a una anarquía confederada es una locura. Y yo sé que ahí, porque lo conozco al personaje y a la persona, sí. no lo va a entender.
Pero en realidad Sí, sí. es una pavada lo que está planteando. Lo que pasa es que ahí hay mucha ignorancia porque no es desconocer la propia historia argentina. O sea, es no, hablar de la Confederación en los términos del siglo XXI no es siquiera haber entendido a Rosas en el siglo XIX. O Claro. sea, es un proyecto que para mí no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, qué sé yo. Cada uno sabe lo que dice. Sí, sí, no, te pregunto más que nada porque es el único que creo que lo plantea como idea disruptiva y que bueno, va a estar compitiendo en la provincia de Buenos Aires y es como que nada, no sé, se mira, porque viste, es otra, digamos, a ver, algo que irrumpe, digamos, con una idea que puede ser también lo mismo como la de Guillermo, pero bueno, a ver, pese a quien le pese, Guillermo estuvo Mm, gestionando, ¿no? O sea, digo, estuvo el 7 años y medio, o sea, ujú. y vos ves la cantidad de secretarios, ministros y cuánto duran. 2 años, 1 año, 4 años, como No, pero una novedad. aparte te da una coherencia, Y digamos, Leti, mínimamente ideológica. O sea, el tema no tuvo, o sea, pues no puedes pasar de Macri, pasar después por el Colorado de Narváez, después pasar por el otro. A ver, llega un punto en el cual vos decís, o sea, tenés una carrera o tenés un prontuario. Digo, también hay que ser conscientes de eso, digo. O sea, si vos mantenés los pies dentro del plato, por lo menos, bueno, podés variar, digamos, o cambiar dentro de un movimiento sí, sí, nacional. sí. Ahora, ¿qué cuernos tiene que ver Macri o de Narváez con el movimiento nacional? O cómo me podés decir, un día eras radical, otro día sos peronista, otro día sos conservador, otro día sos desarrollista. A ver, llega un punto en el cual decís que estás coleccionando ideologías. O sea, y después me traes una ideología que honestamente para mí es balcanizar el país, insisto, Mm, en estas condiciones. Porque sí, muchas veces te hablan del modelo de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es profundamente federal. Sí, hay una independencia de las provincias y de los estados, como ellos le dicen, y es muy lindo ahora. Está el FBI, está la CIA, está el claro. ejército, y a ver, cuando Texas se hicieron los locos, también bajó una orden de, digamos, Sí, del sí, Pentágono. O sí. sea, no embromemos, no es tan como te lo pintan las películas. Eso es lo que ellos le venden en las películas a La nosotros. propaganda. Es propaganda, pero no creamos la propaganda. El Estado profundo, que muchas veces ha denunciado Trump, existe y es mucho más fuerte y mucho más sólido que cualquier Estado que se quiera hacer el loco. Es Mm, más sólido que California, más sólido que Texas, no, o sea, no nos engañemos. claro. Después, si queremos comprar el Día de la Independencia como documental, bueno, ya es un problema de Sí, cada sí, uno. sí, sí, Es sí. así. Está. Pero bueno, nada, se me había venido como para tenerlo ahí a colación, para tenerlo a colación. Está bien, sí, sí, estamos hablando de Eh, actualidad. este, a ver, ¿por qué sentís que muchos me lo han dicho? Biondini, que pin, que pan, que esto, que el otro. ¿Por qué sentís que hay como, digamos, esa fama, tenés como una fama, hay una fama? Sí, quizás no sea a nivel personal, yo creo que todos sabemos que quizás es un poco heredado. O del partido. Yo para mí, te lo digo Sí, así frente mirándote a los ojos, sí, los hijos no son culpables de lo que hagan o no, no los padres, porque tampoco es que me busqué mucho en decir, no me quedo con esas cosas, porque mucha gente sí. cuando quise invitar a Valmedia, no, pero es el hijo. Ah, viste Bueno, también. pero bueno, pero es el hijo, ¿viste? O sea, si Sí, sí, no, sí, somos sí. todos culpables, ¿no? No, mira, yo creo que en el caso de mi viejo, las cuestiones que se lo ha estigmatizado, si vos lo pensás, Mm, cuando él las decía y hablaba de temas como sionismo y todo eso, que en esa época no se podía hablar, o era sí, supuestamente, hoy lo dice todo el mundo. Hasta sí, Vanina sí, Biasi sí. lo dice. Entonces, es medio como absurdo. A él le quedó una cuestión que evidentemente si la juzgás con los ojos de hoy, decís, bueno, la verdad que era una estupidez, pero en ese momento era duro. El nacionalismo era muy duro en otra época, tenía otras características, él justamente viniendo del peronismo, porque viene de una historia que viene de Sí. la resistencia al peronismo, o sea, él viene de luchar contra el gobierno militar, Mm, viene del revisionismo. Después se incorpora, digamos, un poco de lleno a las filas del nacionalismo, que tenía un estilo que hoy no lo tiene, que era un estilo distinto, muy marcado, bueno, qué sé yo, por ejemplo, existe en España todavía o en sí. Italia. Si vos averiguás, por ejemplo, ves el pasado de Giorgia Meloni, bueno, Giorgia Meloni Viene de un venía nacionalismo también muy muy. duro, ella viene de lo que era En Francia en también, o Francia, sea. bueno, los Le Pen. Entonces, las cuestiones evidentemente evolucionan. Yo creo que mucha cuestión, a mí lo que me ha pasado en el tiempo, bueno, primero y principal, que yo siempre digo que reivindico, y eso alguna gente dice, ¿por qué lo haces siempre? Uno tiene que reivindicar de dónde viene. Yo, a ver, yo no, lejos después de criticar a mi padre, a mí me formó bajo valores nacionales y yo estoy orgulloso. Después, mucha gente es por lo que dicen. En los 2 últimos años, a Dios gracias y a través de un esfuerzo muy grande también creo a nivel comunicacional, ha ido mutando esa Mm, idea porque mucha gente ya no te escucha. Esto es la gran apertura de las redes sociales, ¿no? sí, Que ya no es que te viene la información filtrada por los grandes medios, sino que te viene de forma podés. directa. Entonces mucha gente cambió su posición. E inclusive con el tema del partido, vos sabés que es una lucha que tengo, porque vos entrás a Wikipedia Sí. y vos sabés que entras a Wikipedia y decís, che, pero creo que no hay persona que no odien en el planeta. Y vos sabés que lo hemos buscado editar un montón de veces porque hay información totalmente falsa. Y hay un grupo de editores de Wikipedia que cuando vos le explicás y le sacás, y de hecho ya estoy por iniciar acciones legales, te pone, no, te pone antisemitismo, anti no sé qué. Nada que ver, o sea, Mm, de hecho, nada que ver. sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Lo que hay que luchar mucho, y creo que ese es un éxito que se está llevando adelante, que es la primera lucha, llamala si querés batalla cultural, de alguna forma, es contra la estupidez. La estupidez o la deformación, porque a vos te venden como héroes a los que no son y como villanos a los que realmente no son villanos. Claro. Entonces, esa cuestión es un trabajo del día a día. Y yo por eso siempre agradezco estos espacios, porque de repente la gente puede decir, che, mira, yo tenía un preconcepto, me pasó con el debate.
Cuando antes de ir al debate de la ciudad, mucha gente no, que yo, después, che, no sabía que tenía ese pensamiento, o fíjate esto, fíjate aquello. Entonces creo que eso es una construcción que se está logrando, y creo que también hay una apertura. Creo que Milei nos ha llevado a enfrentarnos a un abismo donde empezamos a entender cómo llegamos a este abismo, ¿no? Porque cuando empezás a ver cómo llegamos, no es que Milei nació de un repollo. No, claro. No es Claro. que Milei nació de otra cosa. Digo, tenés, sí, Macri, perfecto. Ahora, el fracaso de Alberto Alberto. Fernández también explica mucho lo que pasó con Milei. Y cuando hablo del fracaso de Alberto Fernández, lo incluyo a Massa, porque yo ahora veo que lo intentan reivindicar. Massa fue prácticamente presidente. Digo, era un ministro presidente. Es más, si ustedes hacen memoria, pues hace pocos Sí, sí, años, sí. hasta fue él a participar de la partida del Irizar, que lo tiene que hacer el presidente de la Nación, Sí. y como él era el presidente en ejercicio y Alberto Fernández estaba tomando sí, vino desaparecido, ya estaba en estaba. la Quinta Olivo chupando vino, lo mandaba a Massa. Entonces Massa fue presidente. O sea, no me vengan a decir que Massa no tuvo responsabilidad. Mm, Y de hecho, quien financió a Milei fue Massa. mm. O sea, fue un invento que no sé si le salió mal o le salió bien, porque eso lo va a decir la historia. Porque algunos dicen, no, le salió mal. ¿Le salió mal? No, quizá le salió bien. Porque ¿dónde está Massa ahora? Digo, fuera que se junta a comer asado con algún concejal de no sé dónde. Pero ¿por qué Massa no está trabajando? Simplemente porque él es partícipe de esto. Mm. Y porque hay una cuestión de intereses cruzados que hay que ver. Y lamentablemente lo digo porque yo conozco a muchos compañeros que son muy valiosos de diferentes espacios, incluyendo del Frente Renovador, con los que suelo hablar. Y la cuestión es que hay que romper con esas cadenas de, no, milito en tal orga, entonces no puedo hablar con fulano, o milito en tal orga y no veo los errores de la orga. No, tenés que empezar a reconocer que hay cuestiones que Sí, no llegamos claro. acá porque sí. Digo, pasó en Sí, la porque capital. aparte, profundamente en si sos peronista, porque si no terminás convirtiéndote en un círculo que no sea popular, decía el general, o sea, ampliamente popular, se termina convirtiendo en un grupo de oligarcas. Sí, Ramiro, lo votaron a Santoro en Capital. Perfecto, ganó, salió segundo. La Pecho, perfecto. ¿Qué cambió para la ciudad? Que sea nada. Santoro. ¿Qué cambió que haya entrado el Santoro y su grupo de amigos en la legislatura? Absolutamente nada. No, aparte Siguen que los negociados de Macri. Va a aparte, ser todo igual. aparte que sacó un porcentaje que ya de por sí el justicialismo, más o menos los peronistas que estamos dando vuelta en la capital, normalmente sacamos, que es alrededor del 25%. Pero ganó Adorni. Pero ganó sí. Adorni. O sea, digo, finalmente Sí, sí, no se sirvió cumplió para la nada. lógica. A ver, y te lo dice alguien. A ver, nuestra elección fue una elección mala desde el punto de vista nuestro, pero fue una elección lógica desde el punto de vista, bueno, como vos decís, hay que combatir la invisibilización. Yo creo que nuestro tiempo, el tiempo de este movimiento, todavía está por venir. Es decir, yo creo que hay falta una cierta madurez también nuestra y de la sociedad para entender ciertos mensajes. Ahora bien, vamos al meollo del asunto. Como digo, se lo invitó a Santoro, lo invitaron. Muchos compañeros me decían, mirá, yo, César, la verdad que. Me acuerdo hasta la noche anterior de la elección, me escribe un compañero por TikTok y me dice, mirá, me encanta lo que decís, lo que pasa es que yo creo que tenemos que seguirlo a Sí, Santoro. sí, para sacar a Macri. Al otro día, Ah, el lunes me igual. hicieron un montón de mensajes. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo votamos? Pero mirá, y encima ganó Dorni. Y bueno, sí, compañero, compañera, te felicito, está bien, que sea, pero reflexioná la próxima mejor. Claro. Porque te van a meter a Ofelia en octubre en Capital. ¿Qué vas a votar a Ofelia Fernández en octubre? Dejémonos de hinchar, ¿qué lo va a votar a Recalde? Digo, vamos a caer en la misma estupidez de siempre. No, basta de ese verticalismo idiota. Aparte de que me parecía interesante de estas elecciones legislativas, es que ante los 17 candidatos, lo más entretenido y divertido que hubiera estado, o sea, lo más funcional me parece es que puedan haber varias expresiones, ¿no? Obviamente que hubiera estado espectacular que Kim entrara, hubiera estado espectacular, qué sé yo, Lula, ponele, hubiera entrado de los radicales, por decirte, o sea, que vos pudieras haber tenido tu chance y que cada uno, porque cada uno, a ver, al fin y al cabo representa un aspecto de la ciudad, ¿no? En vez de esta polarización que se armó, que era blanco-negro para elegir quién te va a cambiar la luz digamos, de la esquina, o sea, porque al fin y al cabo es una elección legislativa para básicamente concejales como si fuera, digamos, una intendencia de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Entonces, lo que hicieron fue, no sé, tratar de agarrarse cada uno una caja para aguantar y tener caja para las próximas elecciones. A ver, lo vimos en los streamings donde vos decías, bueno, che, el streaming tal, popular. A mí me pasó, o sea, yo lo digo, a mí el día que hace Blender, que hace el Super Martes de Tomás Rebord, a mí me dicen, ¿por qué no fuiste? Mira, me acuerdo todavía que estaba yendo, tenía una entrevista en una radio del centro, y me para un compañero y me dice, che, ¿no vas esta noche? Le digo, no me invitaron. Claro. La noche de la elección, veo un video que me pasa un grupo de compañeros y me dice que Rebord decía, no, que César no quiso venir. A ver, perdón, ¿qué quiere? Que vaya a la puerta y me entre, no voy a hacer eso. Claro. Entonces, ¿pero qué te quiero decir? Que hay streamings que están jugando para el Sí. sistema y que de repente después te dicen, no, pero son independientes. Entonces, a ver, yo el otro día vi la instalación de un personaje nefasto como este director de cine, Recalde, y vos decís, está bien, quedó mal. Ahora, yo lo veo el otro día y digo, lo instalaron. Entonces, a ver, ¿qué somos funcionales a la instalación de personajes libertarios ahora? Porque también me acuerdo que hace 2 años lo instalaron al Gordodán. Un día el Gordodán apareció para hablar de Dragon Ball. Y yo, che, qué bárbaro. Y algunos se enojaron, no, pero este está bien. Y después apareció carajo. Entonces yo digo, hay que abrir los ojos, porque muchas veces
nos instalan placebos. Mm. Y tenemos que luchar contra los placebos. Es decir, yo sé que la realidad no es linda y que no está bueno a veces ver la realidad con esos ojos. Pero la verdad que a veces uno consume ciertos productos que en el fondo son placebos. Son para decir, quédate ahí, no sigas, fíjate. No, pero, a ver, vota esto que no es tan bueno, pero que te va a hacer sentir bien un ratito. Mm. Y claro, ese ratito y ese placebo cada vez hace menos efecto y te duele cada vez más la realidad. Lo que nos está pasando es que nos están instalando desde ciertos laboratorios fuerzas que en realidad son totalmente funcionales a este mismo proyecto que es Milei. Que en realidad Claro. Milei es la continuación de la destrucción del país como fue Alberto Fernández. Sí, sí, digamos, al fin y al cabo, ya casi menos quedan los últimos 5 Sí, minutos, sí, sí. Termina siendo como lo que a veces expresamos, se terminan peleando para ver quién administra el coloniaje, al fin y al cabo, En ¿no? definitiva Termina es eso. siendo eso, porque vos muy bien lo decías, ¿qué es una colonia? Un territorio que no es dueño de sus recursos, básicamente no tiene una independencia soberana. Y si no somos dueños del petróleo, bueno, el petróleo, hay una independencia, el tema que siempre ponen un presidente que va contra el interés de los argentinos, esto Guillermo lo expresó muy bien cuando le sube el barril del petróleo, cuando habría que bajar los costos de energía, Tal cual. era algo totalmente contraproducente para la Argentina. Eh, no podemos dominar nuestro petróleo para que sea barato, no podemos dominar nuestro gas para que sea barato, no podemos dominar nuestra energía, digamos, eléctrica para que sea barata, no podemos tener la carne abundante y barata, nuestra carne, que digamos, no es que la traemos desde Chile o que la traemos desde Uruguay, no, nuestra carne no la podemos tener, o sea, estamos comprando carne brasileña en lugar de consumir nuestra carne argentina, traemos mandarinas de Egipto en lugar de comer nuestras mandarinas, o sea, eso no va así, o sea, ahí no hay ningún tipo de país que sea sustentable así, ¿por qué? Porque la producción local, además que mi ley es un desastre, no logra ser rentable con el transporte y la logística cara, no logra ser rentable. Entonces, o lo que buscan es que toda esa fruta que no comemos nosotros, que es de excelente calidad, que ayudan a las economías regionales, a los productores que son nuestros, que no es que la llevan toda afuera, estamos liquidados. Si elegimos por ahorrarnos $200, liquidar todo Tierra del Fuego en un Mm. celular, es una pavada, en vez de ver la cadena del medio. Pero ahí tenés, y te aporto un dato, bien marcas eso, pero vos fíjate qué pasa en Tierra del Fuego. Está muy bien, el gobernador, vos decís, repudió la llegada de Estados Unidos. Ahora, ayer cerró un acuerdo con los chinos. Claro. Entonces, a ver, muchachos, ¿cómo es? ¿Pero salimos de Guatemala, entramos en Guatepeor o seguimos en la misma lógica? Entonces, hay que romper esa lógica binaria de tipo Guerra Sí, Fría. estás en la polarización O de la sea, Guerra Estados Fría. Unidos o los chinos, no, basta, Argentina. Si La nosotros tercera lo podemos- posición. La tercera posición, pero definitivamente. Lo que pasa es que estamos diciendo las mismas verdades que hace 90 años tuvo que usar el GO. Claro. O sea, digo, en la inauguración del GO, No pasa de moda. patria y honor. ¿Qué Vos decía el lees GO? Patria Jaureche honor. y está hablando hoy Es en lo día. mismo. Bueno, Jaureche pega el salto, siendo radical. Él es uno de los primeros intelectuales que dice, che, el movimiento nacional ya no va por acá. Mm. Siendo irigoyenista, dice, no, el movimiento nacional va por acá, va por este hombre, este coronel. Entonces, ese es el tema, que nosotros estamos básicamente ante el dilema jaurechiano, si vos querés. Claro. Que es ese, ¿por dónde va el movimiento nacional? Y entonces, por eso yo te decía, bueno, en mi interpretación, o nuestra interpretación del movimiento, es, bueno, sí, el peronismo es fundamental, es un pilar fundamental. Pero en el siglo XXI vamos a tener que apelar al nacionalismo como fuerza central o centrífuga, o como vos le quieras decir. Bueno, ahí ya se nos fue el programa. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Aprovechar. Saludos a todos y agradecerle a todos los compañeros y permitirme agradecerle a todos los compañeros que han estado apoyando la campaña, que es un orgullo, la verdad, y lo puedo decir acá al aire, tener a grandes compañeros militando con nosotros. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, César, por venir. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Maga, que está acá a mi derecha. No sé si salió acá. Ah, sí, estás ahí en la cámara. Sí, el último tiempito, porque soplé lo de Lula y sobre ahí me metió. Ah, sí. bien, bien, Meli, ahí atenta. Así que bueno, un saludo al Orco, al Turquito, a Eddie. Bien, Eddie, con los pagos estuviste muy bien. Les mando un saludo muy grande y nos estamos viendo a Aero, a todos los chicos de Punto de Fuga, como siempre. Y nos vemos el próximo miércoles. Y el lunes que estamos de 21, espero que no pase nada. Que